Hola, mi amigo querido. Anoche fue una noche extraordinaria, muchas decisiones, muchas personas abriendo el corazón para seguir a Jesús, muchas personas expresando su deseo de prepararse para el bautismo. Esta noche tengo la seguridad que será también una noche maravillosa. Dios hará maravillas en el corazón de mucha gente. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, pues solo puede ser entendida con auxilio del Espíritu. Por eso vamos a orar. Oh Padre querido, gracias Señor, gracias por las maravillas de anoche, por las familias que fueron unidas, por tu poder, por tu gracia, por los hijos que abrazaron a sus padres pidiendo perdón. Gracias por lo que tu palabra está haciendo en la vida de tanta gente. Vivimos en momentos tenebrosos de la historia de este mundo. Hay enfermedad, hay desempleo, hay crisis financiera, pero en medio de toda esa turbulencia, tu mano maravillosa puede tocar nuestra vida, abrir nuestros ojos para ver dónde está la salida a nuestro problema. Tú nunca dejaste a tu pueblo sin orientación. Manifiéstate poderosamente en este momento. El mensaje está llegando a toda la gente de Nueva York, está llegando a República Dominicana, siendo transmitida por Radio Amanecer. Oh Señor, que tu Espíritu use la tecnología para llegar al corazón de tanta gente, en el nombre de Jesucristo. Un abrazo a todos queridos, vamos al texto bíblico de esta noche. El tema de hoy es esperanza desde Nueva York, pero esperanza de perdón. Esperanza que brota de la Biblia. Vamos al texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay varios aspectos del texto que quiero considerar en este momento. Primero, antes del perdón viene la confesión. ¿Por qué necesitamos perdón? Es que, querido, uno de los peores algoces del pecado es el sentimiento de culpa, la culpabilidad. La culpa te paraliza, te condena, te condena a un mundo de derrota. Yo vi una vez un carro, chocó con otro, el chofer de uno de ellos salió. El conductor salió y comenzó a jalarse los cabellos. Yo soy el culpable, mi pecado me está alcanzando. No era culpable del choque, tal vez fuese, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que esas cosas le sucedían como castigo a su vida de pecado. Porque el pecado es así. El diablo hace de todo para hacerte caer. Una vez que caes, cualquier cosa mala que te suceda, el diablo viene y te habla al oído aquí. Te dice, ¿estás viendo? Mereces, Dios te está castigando, porque Dios te abandonó, porque eres un pecador, porque eres un miserable. Olvídate de la iglesia, olvídate de Jesús, todo es mentira. El diablo es astuto. Y hay mucha gente que le cree, cae, se va y nunca más quiere saber de Dios, de la iglesia, de la palabra escrita, de nada. Entonces el pecado te consume. Yo conocí una vez a una señora que estaba tetrapléjica, quiere decir, desde el cuello para abajo no movía nada, no movía los brazos, no movía las piernas, pero había sido una grande misionera, había conducido muchas personas a los pies de Cristo. Yo la había conocido cuando le estaban entregando un recuerdo por haber sido ese año, haber traído mucha gente al conocimiento de Jesús. Ahora, años después, cuando visito la iglesia, esa misma iglesia, me dan la noticia de que ella está enferma, paralizada, no puede moverse. Su esposo tenía bastante dinero, la había llevado a los mejores médicos, nada, no había resultado. Lo peor, los médicos decían que no había razón para el problema de la parálisis, no había razón. Entonces me llevaron a visitarla, hice una oración con ella, y en un momento me di cuenta que su problema era espiritual. Pedí que me dejaran a solas, y ella llorando me dijo, pastor, he pecado, he traicionado a mi Señor Jesús.
Le digo, pero tú sabes que Dios te perdona. Y ella me dice así, pastor, es que Dios puede perdonar a todos, no a mí. ¿Y por qué no a ti? Y ella me dice, pastor, porque mi pecado no fue inconsciente. No fue que yo salí, caí, me tropecé. No, no. Mi pecado fue consciente. Yo estudié, yo planeé, yo reflexioné meses y meses y caí. O sea, para mí no hay pecado. Y el deseo de morir, porque ella llorando me decía, pastor, yo tengo que morir, yo no merezco perdón, yo no merezco la vida eterna. Y el deseo de morir de su mente fue tan grande que había logrado prácticamente matar su cuerpo del cuello para abajo. Pero la mente no tenía poder para cortar el hilo de la vida. Entonces, yo conozco gente así porque el pecado, lo pernicioso del pecado, no es que te hace caer, sino que te atormenta, no te deja de día y de noche. En la noche estás clavado en la cruz de tu propia conciencia, de tus propios actos pecaminosos, y crees que no hay perdón, porque siempre encuentro gente que no, para mí sí no hay perdón, no, para mí sí no hay perdón. Pero yo te digo, en este momento, en este mensaje, mira aquí la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, Dios te puede perdonar, no hay nada en tu vida que Dios no te pueda perdonar, pero el requisito para el perdón es si confiesas tus pecados, o sea, si reconoces que estás lejos de Dios, si reconoces que has abandonado a Jesús, si reconoces que estás en la miseria, si no estás contento con esa situación, si te das cuenta que estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo la vida de tus hijos, tu propia vida, tu vida profesional, si te das cuenta que tus sueños han sido acabados, si te das cuenta que estás prisionero de los vicios, de la droga, de la bebida, del cigarro, de la promiscuidad, lo que sea, si tú te das cuenta, inmediatamente miras a Jesús y le dices, mira Señor, yo estoy en pecado, pero yo no tengo fuerzas para salir. En ese momento la mano poderosa del Señor Jesús te alcanza. Eso es lo que el texto dice. Si confiesas, si te arrepientes, si sientes dolor por la situación que estás viviendo, si entiendes que no puedes continuar viviendo de esa manera, entonces confiesas, y si confiesas, Él te perdona todos tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque Él es fiel, Jesús es fiel, en el sentido de que su palabra es palabra. Si Él ha dicho que te arrepientes y vienes a Él, Él te perdona, pues Él es fiel, Él es cumplidor, Él no es cualquier ser humano que promete y no cumple. Él va a cumplir, Él te va a perdonar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, querido, tú no tienes por qué dudar del amor perdonador y transformador del Señor Jesucristo. Te voy a leer el texto de San Mateo 12, 31, para que tú entiendas otro aspecto del perdón de Dios. 12, 31, dice así, por tanto, y esto es palabra del propio Señor Jesucristo, dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ahora, yo he escuchado muchos sermones de este texto, pero solo de la última mitad, o sea, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero he escuchado pocos sermones sobre la primera parte del texto. Y la primera parte del texto dice, por tanto os digo, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. ¿Tú entiendes? Todo es todo. No hay una palabra para expresar un concepto mayor que todo, porque todo es todo. Y Jesús dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Lo peor de lo peor. Imagina lo peor que has hecho en la vida. O imagina lo peor que un ser humano puede hacer. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. Yo encontré una vez una señora cuando yo estaba saliendo de la predicación, vino llorando
Es que cuando salgo a la predicación, pues no tengo tiempo para hablar casi con nadie. Pero a veces algunas personas se valen de un pastor, de un amigo especial ahí, no sé cómo hacen para llegar cerca y llegan. Y esta señora hasta subió al carro porque yo ya estaba para salir y el pastor me dice, hable, es muy importante. Y ella dice, pastor, cuando yo tenía 16 años me quedé embarazada, mis padres no supieron, la iglesia no supo, mi esposo, no, mi enamorado no supo nada. Y yo me fui a otra ciudad y provoqué un aborto. Y volví como si nada hubiera pasado. Tiempo después terminé con ese novio. Mis padres no supieron, la iglesia no supo que había abortado. Pero desde aquel día, pastor, nunca más pude vivir en paz. Vivía atormentada por el peso de la culpa. En la noche yo tenía pesadillas horribles. Soñaba que salía, entraba al baño y en el espejo estaba escrito con lápiz labial, asesina, tú me mataste. Otras noches yo soñaba con el rostro de un niño, de un bebito así que sin estar completamente formado, que me decía, mamita, no me mates, no me mates. Pastor, yo me despertaba porque años después yo me casé, tuve 2 hijos más con mi esposo y yo me despertaba así asustada con la pesadilla, no queriendo que mi esposo descubriera por qué yo tenía esas pesadillas. Pastor, hasta esta noche cuando usted predicó y cuando leyó las palabras de Jesús que dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano. Porque yo pensaba, Dios puede perdonar todo, pero yo fui una asesina, yo quité la vida de un niño que no había nacido. Yo merezco morir, pero todo pecado. Oh, pastor, es como si saliera de mis hombros un peso que he cargado durante años y años. Y yo te digo en este momento, querido, la palabra de Jesús llega a ti también. Todo pecado te será perdonado, no importa lo que has hecho. Pero ¿por qué la segunda parte del texto dice, más el pecado contra el Espíritu no le será perdonado? Y ahí mucha gente se desespera, se pregunta, ¿pero qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Mira, el perdón de Dios nunca se acaba. Tú puedes hacer lo que sea, lo peor, todo pecado te será perdonado. Entonces, ¿por qué el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona? Porque no es que Dios no quiera perdonarte. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hablar a tu corazón, llamarte al arrepentimiento, decirte confiesa tus pecados, deja esa vida, ven a Jesús, ven a Jesús. Pero tú no le haces caso, endureces tu corazón y el Espíritu te sigue llamando, Pedro, Juan, María, Rosa, ven a mí, esa vida que estás viviendo no es la mejor vida, yo tengo una vida mejor, ven a mí, pero tú no, hasta aquí. Muchas veces has dicho no, ¿cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? De repente cuando eras niño conociste al Señor Jesús, hoy día estás lejos. Y no me vas a decir que el Espíritu Santo no te habla, no te llama, pero tú no. Llega un momento que tu corazón se endurece de tal manera, no es que el Espíritu deja de llamarte, Él siempre te va a llamar. Pero llega un momento en que tú ya no oyes la voz del Espíritu Santo. Y si no oyes la voz del Espíritu Santo, ya no te duele la vida que estás viviendo. Y si no te duele, nunca te vas a arrepentir, nunca vas a confesar. Y no hay perdón para ti, no porque Dios no quiera perdonarte, sino porque tú ya llegaste a un punto de endurecer tu corazón tanto que ya no oyes más la voz del Espíritu Santo. Por eso el pecado contra el Espíritu se vuelve un pecado imperdonable. Pero Dios te ama, querido. Y en este momento tal vez me digas, pastor, ¿y cómo sé si el Espíritu me está llamando o ya cometí el pecado contra el Espíritu? Es muy fácil. Porque si en este momento tú sientes en tu corazón el sentimiento como que, ¿será que yo ya pequé contra el Espíritu Santo? Si estás sintiendo eso, es que el Espíritu está hablando. Porque si el Espíritu no te hablara, pues no estarías sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces el Espíritu te habla. Ahora yo te digo, tal vez ya no te habla así, en estruendo, así fuertemente. Tal vez estás escuchando la voz de Dios bien bajita, pero lo estás oyendo. Entonces yo te digo,
Oye la voz de Dios, agárrate la voz de Dios. Dile, Señor, no me dejes, no me abandones. Eso es lo que David le dijo en el Salmo 51 a Dios. Oh Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. He pecado, estoy en miseria, pero no me abandones, no me dejes de hablar, sígueme hablando. Y el Señor te ama tanto que te va a hablar. La Biblia dice 7 veces cae el justo. El justo, no el pecador, el justo. Tú eres un justo. Porque hay muchos que dicen, ya entregué mi vida a Cristo, ahora ya soy justo, ya no peco. No, querido, mientras estés en esta tierra, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Pero vamos a leer otro texto. Esta vez Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Mira lo que dice. Esto sucedió entre Jesús y sus discípulos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Te voy a explicar lo que está sucediendo en este incidente. Pedro, tú sabes, Pedro tenía complejos. Todos nosotros cargamos complejos en la vida, traumas, a veces la manera como hemos sido criados, como hemos sido educados. Un padre que fue abandonado, un muchacho que fue abandonado por el padre, por la madre, crece con complejos de los cuales no se puede libertar. Ahora, Pedro, como tú, como yo, traía sus complejos. Y esos complejos son los que nos llevan a veces a hacer cosas que no queremos hacer. Porque a veces son más fuertes que nosotros. Pedro siempre quería aparecer. Yo no sé. Hay gente que siempre quiere aparecer, siempre quiere brillar. Y si no lo dejan brillar, se sienten tristes, se sienten infelices. Pedro quería brillar. Entonces un día estaba ahí los discípulos, Jesús, y Pedro le hizo una pregunta al maestro. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ahora, miren la habilidad mental de Pedro. Porque entre los judíos había la cultura de que un buen judío, un judío correcto, justo, perfecto, perdonaba 3 veces al hermano que le ofendía. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y no deja que Jesús responda, sino que él ya se adelanta con la respuesta. Le dice, ¿hasta 7? ¿Por qué? Mira, Pedro era interesante, porque él dijo, si el buen judío, justo, perfecto, perdona 3, yo le voy a aumentar 3 más, y para no tener la posibilidad de fallar, le voy a aumentar 1 más, 7. Y entonces le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y lo que Pedro esperaba era que Jesús lo aplaudiese. Le dije, oh, Pedro, qué bueno, has acertado en la respuesta. Sí, efectivamente, hasta 7. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, no, hijo, yo no te digo hasta 7, yo te digo hasta 70 veces 7. Ahora, eso quiere decir que cuando las personas te ofenden, tú tienes que estar contando, ya te perdoné 1 vez, 2 veces, 3 veces, 70 veces 7. No, tú sabes que en la Biblia el número 7 es símbolo de plenitud, de perfección. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, tienes que perdonar a tu hermano cuantas veces te pida perdón, cuantas veces sea necesario. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿tú crees que Jesús se habría atrevido a decirle a Pedro, tienes que perdonar a tu hermano cuantas veces sea necesario? Si Jesús no estuviera dispuesto a perdonarte a ti cuantas veces sea necesario, es por eso que te digo, querido, que no hay problema. Puedes haber caído hondo. En el estadio de Lima yo estaba predicando cuando hablé con un guerrillero que en lágrimas me decía, pastor, he matado tanta gente, mis manos están manchadas de sangre, para mí ya no hay perdón. Todos pueden ser perdonados, pero yo no. Anoche entendí que toda la sangre que tenía que ser derramada para construir una nueva sociedad ya fue derramado en la cruz. Pero ¿qué quiere usted que haga con mi vida, con mis manos manchadas de sangre? Para mí ya no hay perdón. Pero yo te digo, sí, querido, para ti sí hay perdón. No importa, el único
solo no hay perdón si tú no quieres, si tú no aceptas, si tú rechazas la voz del Maestro. Pero si tú le dices, Señor, yo te necesito, por favor, no me dejes, no me abandones, Él viene y te cura de todos tus males. El último texto que te voy a leer, no voy a terminar mi mensaje todavía, pero el último texto que te voy a leer es Isaías capítulo 1, versículos 18. Es uno de los versículos que yo aprendí, de los primeros versículos que aprendí de memoria cuando era niño. Dice así, mira, venid luego, dice Jehová, ven. Estás ahí, ¿para qué estás sufriendo, llorando? Hogar destruido, vida destruida, lamentándote. Mucha gente dice, para mí ya no hay lugar en esta vida, ¿para qué habré nacido? Mejor me muriera. Ahora viene Jesús y dice, ¿pero qué estás haciendo ahí lamentándote solo? Ven, en lugar de estar llorando pensando que estás perdido, con ganas de matarte, ven a mí. Mira, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, o sea, arreglemos nuestras cuentas. Hijo, tú me has abandonado un día, te has ido por tus caminos, has vivido torcidamente, has hecho cosas horribles. ¿Tú crees que yo no conozco, dice Dios, lo que has hecho? Yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus sentimientos. Tú puedes engañar a la gente, tú puedes mentir a la gente, disfrazar a la gente, tú puedes esconder de la gente lo que tú quieras, pero de mí no. Yo te conozco, yo sé quién eres. Entonces ven ahora, ven. Vamos a arreglar nuestras cuentas. Estás en deuda conmigo. Mereces la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero ven, vamos a arreglar las cuentas. Pero ahora mira lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana roja, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué cosa maravillosa! Hijo, no vivas desesperado, hundido en el mundo, pensando que para ti ya no hay perdón. Si tus pecados fueren como la grana roja, escarlata, yo los voy a volver blancos como la nieve. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los voy a dejar como la blanca lana. Yo no tengo tiempo para leerte tantas promesas bíblicas, pero Él dice que si tú confiesas tus pecados, Él arrojará tus pecados tan lejos cuanto está oriente de occidente. ¿Y cuánto está? A ver, junta oriente con occidente. Nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un círculo vicioso. No, oriente con occidente nunca se juntan. Lo que Dios te está diciendo es, si tú traes a mí tus pecados, yo los voy a alejar de ti, que nunca más te van a alcanzar. Me voy a olvidar completamente de ellos. Dice, en otra parte, yo arrojaré tus pecados al fondo del mar. En el consultorio de un dentista estaba un hombre llamado Juan. Y había un Nuevo Testamento ahí, y de repente él estaba leyendo, y al otro lado estaba una Biblia entera, completa. Él agarró la Biblia y comenzó a leer. Él no conocía mucho de la Biblia, pero de repente comenzó a leer, y por esas cosas de la vida encontró un versículo que decía que si confesamos nuestros pecados, Él alejará de nosotros nuestros pecados y los arrojará en el fondo del mar. Y él de repente dijo, amén, así de manera fuerte, y todos lo miraron, ¿qué pasa? Y él dijo, miren lo que dice aquí Dios, que Él arrojará mis pecados en el fondo del mar, y yo sé que el fondo del mar tiene casi 15,000 metros de profundidad. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dios te purifica. Pero yo vuelvo ahora al texto inicial de Juan. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no termina ahí. Y yo dejé eso propositadamente para el final. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que a veces los seres humanos solo quieren la mitad del versículo, la mitad de la promesa.
Señor, perdóname todos mis pecados. Pero la promesa no es solo que Él te va a perdonar tus pecados. La promesa es que Él te va a limpiar de toda maldad. ¿Por qué? ¿A qué se refiere de toda maldad? Es que dentro de ti, dentro de mí, desde que el pecado entró al mundo, nosotros traemos naturaleza pecaminosa, o sea, la tendencia al pecado, la tendencia a hacer el mal, la tendencia a separarnos de Jesús. Eso está arraigado en nuestro ser. Y la promesa del perdón divino no es solo que te va a perdonar lo malo que has hecho, sino que va a colocar dentro de ti una nueva naturaleza de tal manera que no vuelvas a caer en el pecado. Porque te digo una cosa, ¿de qué te serviría? Que Dios te perdona todo, para que te sigas revolcando en el pecado, para que sigas destruyendo tu familia, destruyendo tus valores, sufriendo, trayéndote dolor, haciéndote sangrar. Entonces, ¿de qué te sirve el perdón? Pero Dios es un Dios completo. Él no dice solamente te voy a perdonar tu pasado. Claro, tú no puedes remediar el pasado, porque el pasado ya pasó. ¿Qué puedes hacer para arreglarlo? Tendrías que volver en el tiempo para no hacer lo que hiciste. Pero ya lo hiciste, ya se fue, ya no hay remedio. Hay un dictado que dice, no vale la pena llorar por la leche que ya se derramó, ya se quebró el cántaro, la leche ya se fue al suelo. Entonces ya no te lamentes con relación. Ven a Jesús, confiesa tus pecados, dile, Señor, yo no puedo, he pecado, Él te perdona. Pero ahora viene la segunda parte del trabajo de aquel que es verdadero, Jesús. Él ahora te va a dar una nueva naturaleza, te va a ayudar a convivir con esa nueva naturaleza, para que esa naturaleza venza el pecado, venza el pecado. Por eso un día Jesús estaba en esta tierra y los hombres habían encontrado a una mujer en flagrante adulterio y la llevaron a Jesús, porque los fariseos eran terribles. Querían agarrar a Jesús, hacerle decir cosas para agarrarlo de eso y acusarlo de que él no era el Mesías, de que él no tenía autoridad para ciertas cosas. Y entonces llevaron a la mujer al Señor Jesús. Él estaba sentado y la colocaron la mujer ahí, semidesnuda, destruida, acabada. Porque el pecado nos deja así. No es semidesnuda de ropa, el pecado nos deja semidesnudos de todo, de valores, de principios, de respeto propio. Querido, el pecado arruina la vida del ser humano. Ahí estaba la pobre mujer avergonzada, con los ojos clavados en el cielo, en el suelo. Ay, estoy aquí semidesnuda. Entonces le preguntaron a Jesús, Señor, ella fue agarrada en flagrante adulterio. Y en ese tiempo la ley decía que una mujer que era agarrada en esas circunstancias debía ser apedreada en plaza pública hasta morir. Entonces los fariseos le preguntaron al Señor, ¿qué hacemos con ella? ¿La apedreamos? Y Jesús, dice el texto bíblico, que comenzó a escribir en la tierra con su dedo el pecado de todos los que estaban presentes ahí. Y les dijo, lean y miren, el que no tiene pecado, que lance la primera piedra. Y todos venían y veían su pecado ahí. Y salían corriendo, disfrazándose, escondidos, rápido desaparecían. Y solo se quedó Jesús y la mujer. Y la pobre mujer le dice, Señor, estoy aquí. Soy una pecadora. Debo ser apedreada. Y sabes, Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, se han ido, Señor. Y Jesús la miró y le dijo, yo tampoco te condeno. Pero no quedó ahí, tampoco te condeno. En otras palabras, le dijo, yo te perdono, pero no se quedó ahí. Le dijo, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Y esto combina con lo que Juan dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No te condeno. Y limpiarnos de toda maldad. Vete y no peques más. Y tal vez en este momento me digas, pastor, pero ¿cómo no peco más?
si estoy amarrado a una naturaleza terrible, mi carácter es horrible, estoy prisionero de los vicios, de las drogas, no tengo fuerzas. Oh querido, nadie vence el pecado porque tiene fuerzas. Es el Señor Jesucristo que vencerá en ti. Tú eres un pobre pecador sin voluntad. Tu voluntad es una voluntad pecaminosa que lo único que puede lograr es disfrazar, fingir, aparentar, nada más. Pero tú vienes a Jesús arrastrándote, así como la mujer arrastrada, semidesnuda, avergonzada. Tú vienes a Jesús y Jesús te perdona, te cubre con su manto, arranca las ropas inmundas de tu pecado y te cubre con su manto de justicia. Y te dice, hijo, ya no estás condenado, yo te perdono, pero ahora déjame vivir en ti. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas 2, 20 y 21. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Deja que Jesús habite en tu corazón. Él quiere entrar en tu vida. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Estaba ahí en el sicómoro encima, pensando, yo no soy digno de llegar a Jesús. Jesús paró y le dijo, ven hijo, esta noche voy a cenar en tu casa. Oh querido, Jesús quiere entrar en tu vida. Pero pastor, mi vida está inmunda. Déjalo entrar. Pero pastor, usted no sabe lo que yo hago. No importa, déjalo entrar. Ahora, si tú solo pudieras cambiar tu vida, limpiar tu vida, entonces ¿para qué necesitas de Jesús? Tú necesitas de Jesús porque tú no tienes fuerzas. Porque tú no puedes. Porque por más que digas puedo, no puedes. Ve a Jesús. Él te ama como eres, Él te acepta como eres. Yo tengo en mis manos aquí la historia de Antonio Estrada. Este muchacho, ¿cuántas veces recibió el llamado del Espíritu Santo? Dijo, no. Cayó en la bebida, amarrado, esclavizado en la bebida. Cuando tú eres esclavizado por un vicio, pues tú ya no eres dueño de ti. Tú puedes decir, no, yo a la hora que quiero lo dejo, yo cuando quiero, yo lo dejo, yo tengo fuerza de voluntad. Generalmente la primera evidencia de que estás enviciado en algo es que no reconoces que estás enviciado. Esa es la primera evidencia. Y él, no, yo no. Dios lo llamó, él no quiso, hasta que un día se sintió enfermo, fue al médico. El médico le dijo, mira, estás con diabetes, y la bebida es un factor que está empeorando tu situación. Y si queremos salvar tu cuerpo, tenemos que amputarte una pierna. Y tenemos que amputarte los dedos de la otra pierna. Y él lloró y dijo, no puede ser. Y le amputaron. Pero queridos, ahora así amputado, pues pensó, ¿para qué voy a vivir? Esta vida ya no tiene sentido. Yo ya ¿para qué vivo? Ya no sirvo para nada. Intentó suicidarse. Porque los seres humanos llegan a un momento en que pensamos que la muerte es la única salida, cuando la muerte no es la salida. La salida es Jesús. La solución es Jesús. Ve a Jesús como estás. Llévale tu vida como estás. Trapos de inmundicia, semidesnudo, acabado, destruido. Ve a Jesús. Con pierna, sin pierna. Ve a Jesús. Deteriorado, gangrenado. Ve a Jesús. Y Antonio fue a Jesús. Porque encontró una persona que le comenzó a hablar del amor de Dios. Le comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y ahí él entendió que él solo jamás tendría fuerzas para alargar el vicio, para abandonar la vida que había vivido. Entregó su corazón a Jesús. Jesús pasó a habitar en él a través de su Santo Espíritu y él se tornó un hombre victorioso y fue bautizado. Y en este momento ustedes en la pantalla están viviendo la fotografía, están viendo ahí la fotografía de Antonio siendo bautizado, de Antonio saliendo del tanque del bautismo. Las maravillas que Dios hace en la vida de los seres humanos. Ahora, querido, yo te digo una cosa. Estás herido por el pecado. Estás acostado en la tierra, en el camino de la vida, sintiendo que para ti ya no hay solución, para ti no hay remedio. Ay, querido, pero Dios no te puede jalar por la fuerza.
Él solo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No tienes por qué sufrir. Hay perdón para ti y hay poder para que vivas una vida de victoria sobre el pecado. Tú ya has estado estudiando la Biblia hace tiempo, entonces ahora toma la decisión de bautizarte en el próximo bautismo. No dilates tu decisión, no postergues tu decisión. El diablo va a hacer cualquier cosa para desanimarte. No te desanimes, sigue firme al Señor Jesucristo hasta el fin. Y si tú eres una de esas personas que por primera vez está escuchando la palabra de Dios, a través del internet, a través de la radio. ¿Sabe? El otro día me impresionó la noticia de un hombre que estaba en un bar en Santo Domingo, destruido, acabado con la vida, y dice que estaban transmitiendo ahí la radio Nuevo Tiempo, a las 8 de la noche, creo que pasan ahí todos los días sermones míos, y él escuchó que yo decía, no importa quién eres, no importa cómo vives, Dios te ama. Y él estaba borracho ahí y pensó, pero ¿cómo Dios puede amarme? Pero yo seguía diciendo, Dios te ama. No te preguntes cómo Dios te ama, Dios simplemente te ama. Déjate amar, no corras, no huyas. Y ese borracho se entregó ahí en el bar, en medio de la bebida, en medio de los otros borrachos. Se entregó a Jesucristo, porque así es la vida. Y cuando tú te entregas a Jesús, pues tus pecados te son perdonados. Y el Señor te limpia de toda maldad. Toma tu decisión mientras estoy orando. Oh Padre querido, sacude a las personas en este momento, Señor. Hazlos pensar, hazlos meditar, hazlos reflexionar. Sacúdelo con el viento poderoso de tu Espíritu Santo, que entiendan que no pueden seguir corriendo, que se entreguen ahora. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh Señor, perdona, transforma, restaura, limpia, purifica. No hay nada que tú no puedas hacer en la vida del que confiesa, del que se arrepiente, del que viene a ti. Extiende tu mano poderosa y fortalece a los débiles. Limpia a los que se consideran completamente inmundos, transforma a los deformados, restaura matrimonios, saca a los jóvenes de las drogas, de los vicios. Haz milagros, Señor, tú eres todopoderoso, tú